Buenos días a todos, yo soy Marina Rodríguez, presidente y fundadora de la Asociación Argentina de Equinoterapia. Les cuento un poquito de nuestra asociación. Nuestra asociación tiene 21 años de existencia y su objetivo fundamental es la práctica y la difusión de la equinoterapia. La equinoterapia, después les va a explicar un poquito Hilda, la componen varios programas. Específicamente hoy el programa que se va a tratar en esta charla es la psicoterapia asistida con caballos y bueno, pero bueno, nos parece importante dar un pantallazo como para ver las similitudes y las diferencias que puede haber entre los programas. Así que bueno, sin más, yo después voy a estar para algunas preguntas si es necesario, así que los dejo con el equipo. En primer lugar, María Soledad Maya Paz, licenciada en Psicología. Le doy el paso a ella para que se presente y bueno, y después continuamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Como les dijo Mari, mi nombre es Soledad Maya Paz, yo soy la licenciada que está en el equipo de psicoterapia asistida con caballos. Trabajo con mi compañera Hilda, que es una genia total, y con todos los caballos que vamos armando y trabajando en cada uno de los tratamientos, ¿sí? Así que bueno, ella ahora se va a presentar y va a empezar todo lo que tiene que ver con la presentación de la charla. Muchas gracias, Sol. Bienvenidos a todos. Gracias por participar. Mi nombre es Hilda Castelli. Como dijo Sol, soy parte del equipo de psicoterapia asistida con caballos. Dentro de la asociación, mi incumbencia es el área equina. Vamos a empezar esta clase desde lo general a lo particular, comenzando por la definición de equinoterapia. La equinoterapia es un método terapéutico y educacional que utiliza el caballo, las técnicas de equitación y las prácticas ecuestres dentro de un abordaje transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación, buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y social de personas con y sin discapacidad. La equinoterapia se divide en programas. Todos esos programas trabajan con un equipo transdisciplinario y los caballos. Los programas son hipoterapia, reeducación, predeportivo, deportivo y psicoterapia asistida con caballos. Los primeros 4 programas están más dirigidos a personas con discapacidad y en los que se trabaja mayormente con los beneficios de la monta. A diferencia de la psicoterapia asistida con caballos, que está más dirigido a personas sin discapacidad o cuya discapacidad no sea mental, ya que el trabajo es netamente psicológico, y el trabajo también en pista es mayormente pie a tierra. ¿Por qué digo mayormente y no definitivamente? Porque no descartamos, según los objetivos del tratamiento, si en algunos casos de los primeros programas se trabaja de pie a tierra y no montado, así como en psicoterapia asistida con caballos, si hubiera un fundamento que amerite la monta, tampoco lo descartamos. Lo mismo que la discapacidad. Si el equipo de trabajo está lo suficientemente capacitado, sea desde el área de los profesionales de la salud como los especialistas ecuestres para el trabajo con personas con discapacidad, pueden atender a personas con y sin discapacidad. Es más común por ahí que encuentren instituciones que brindan los programas, tratamientos en los primeros 4 programas dirigidos a personas con discapacidad e instituciones distintas que se dedican a las terapias asistidas con caballos con el trabajo pie a tierra. Esto puede suceder porque tanto la elección como el entrenamiento del caballo de terapia de los primeros 4 programas y del de psicoterapia asistida con caballos es distinto. En la Asociación Argentina de Equinoterapia, los caballos de terapia están entrenados para poder trabajar en todos los programas. De esa manera, cuando ingresa un paciente, se evalúa según el caso y se lo deriva al programa que se considere más conveniente para su tratamiento. Vamos a ver en imágenes el trabajo en pista. En este caso vemos sobre hipoterapia, donde el equipo transdisciplinario en pista trabaja con un auxiliar guía del caballo,
con auxiliares laterales, uno a cada lado del caballo, el practicante montado, y en ese equipo transdisciplinario pueden participar profesionales como psicólogos, kinesiólogos, terapista ocupacional, psicomotricista, entre otras profesiones. En la otra imagen vemos, como les decía que no es absoluto, vemos un trabajo pie a tierra en el programa hipoterapia. En esta otra imagen vemos el trabajo en pista con elementos que en este caso son, que buscan con objetivos motrices, motores para trabajar y que sean las actividades lúdicas y recreativas motivando la terapia. En la otra imagen también vemos otra actividad pie a tierra. Esta imagen presenta lo que se llama monta gemela, en donde el terapeuta también monta junto con el practicante. Y un trabajo pie a tierra a la cuerda, que en este caso una persona con discapacidad está haciendo la ejercitación del caballo a la cuerda. Ahora veamos en el programa de psicoterapia asistida con caballos cómo es este trabajo en pista. Acá las personas están, tanto los caballos como la persona juntos en pista, sueltos, el caballo desnudo, descalzo. En ese caso, el especialista ecuestre, porque el equipo de psicoterapia está formado por un especialista en salud mental y un especialista en el área equina. Ahí estoy yo en el medio de la pista, la ubicación del especialista ecuestre va a depender, que lo desarrollaremos más adelante, pero va a depender siempre que pueda garantizar la seguridad con el caballo que esté trabajando y con el grupo de personas que esté trabajando. En la otra imagen ven una ejercitación, en el piso hay unos aros y la persona que está participando de ese ejercicio tiene la consigna de llevar a la yegua que pise esos aros. Ahí los elementos no solo tienen una acción lúdica, sino que en psicoterapia, y lo desarrollará Sol más adelante, tienen los elementos un aspecto simbólico y significativo, a diferencia que en los otros programas. Acá vemos más elementos de trabajo, una persona, un adulto mayor, trabajando con higiene. Vemos ahí también otro grupo de personas con los caballos sueltos en pista. Ahí estamos haciendo otro ejercicio. Y otro adulto mayor utilizando el recurso de alimentación también como parte del tratamiento. Bien, ahora vamos a adentrarnos, expresar ya esta diferencia entre los primeros programas, los primeros que puse en la lista, ¿no? Pero de los 5 programas, los primeros 4, a la diferencia en cuanto al equipo transdisciplinario de trabajo y el trabajo en pista en relación a la psicoterapia asistida con caballos. Sol. Acá estoy, ¿no? Voy a sacar el silenciador. Bien. Bueno, les cuento un poquitito sobre lo que tiene que ver con psicoterapia asistida con caballos, que viene súper amplio. La idea es que se lleven como los conceptos centrales de esta charla, ¿sí? Y que puedan tener un pantallazo, una mirada global sobre esta terapia en particular. Nosotros la definimos como una terapia conformada por recursos terapéuticos integrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que en líneas generales vamos a tener una mirada integrativa del paciente. Es decir, vamos a trabajar desde diferentes disciplinas. Y ustedes dirán, bueno, esto ya viene sucediendo en la psicología. Sí, pero en este caso en particular lo que hacemos es trabajar juntas esas disciplinas. Vamos a trabajar como equipo a merced del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un enfoque innovador, ¿sí? Lo que plantea este enfoque justamente es una nueva mirada sobre el paciente, se va a ampliar desde diferentes líneas psicológicas y vamos a tener una diferente mirada sobre qué es lo que le está pasando a esa persona en particular. Yo suelo mencionar a nivel personal, incluso esto como terapeuta, que nosotros no tenemos que ser siempre martillos queriendo que todos sean clavos. Es decir, nosotros nos tenemos que capacitar como terapeutas para poder ofrecerle al paciente la terapia que esté necesitando en este momento. En particular, esta tiene estas diferencias.
¿Por qué se dice que es una metodología particular? Porque ya desde el vamos no se da dentro del encuadre específico de la terapia. Como ustedes saben, la terapia tradicional se da dentro de un consultorio, dentro de un hospital, tiene un encuadre más específico. Acá ya desde el vamos está dentro de un espacio semilibertad para los caballos, es un espacio de naturaleza, hay otras dinámicas que se dan en juego, ¿sí? Más allá de eso, hay todo un equipo interdisciplinario trabajando en la sesión, en el momento con el paciente, además de tener el caballo como coterapeuta. Se dice que tiene recursos específicos justamente por eso, porque las dinámicas y las estrategias de trabajo van a ser diferentes, ¿sí? Como ahí menciona, las dinámicas elegidas van a ser utilizando también todos los recursos que encontremos en el momento, más todo lo que aporta el caballo como facilitador en esta terapia, que ahora lo vamos a ampliar un poquitito más. Por ende, esta mirada integrativa va a hacer que a la hora de armar la conceptualización del caso de cada uno de estos pacientes, nosotros trabajemos tanto en su problemática o en la cuestión que tengamos que trabajar de su vida, enfocándonos particularmente en eso. Avanzamos un poquito. Bien, los beneficios de esta terapia, ¿sí? Son varios. La verdad que es una terapia muy rica, pero particularmente quiero que se lleven estas nociones centrales. En primer lugar, es una modalidad experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me dirán, bueno, pero en el consultorio también trabajamos, ¿sí?, en vivo con el paciente. Es cierto, pero acá es todo el tiempo activando conductualmente al paciente. ¿Qué va a traer esto? Que nosotros veamos las respuestas que tiene el paciente en vivo, ¿sí? Tanto en el despliegue con el equipo como en el despliegue con el animal en sí. Esto nos va a traer a nosotros la riqueza de ver esas respuestas en vivo y nos va a permitir hacer intervenciones en vivo con ese paciente, ¿sí? Pues lo vamos a trabajar, lo vamos a explicar en la manera metafórica que esto tiene, pero vamos a estar viendo justo ahí con lo que sea que estemos teniendo que trabajar. Otro concepto central es la activación emocional. Todas las terapias que se trabajan en relación directa con animales, y esta breve aclaración la quiero dejar ya hoy en la charla, que me parece súper rica para que se lleven, nosotros también somos animales, nosotros también pertenecemos al reino animal. Cuando menciono animal y humano solamente es por una cuestión de distinción en la charla para que se pueda comprender, pero pensémonos dentro del reino animal también. Pero en esta relación que se da interespecies, en esta relación que se va a dar con el caballo, se generan un montón de activaciones, tanto neurocognitivas, tanto desde el espacio cognitivo en sí, que van a hacer que en primer lugar se active lo emocional. Y hay múltiples investigaciones que arrojan que cuando nosotros activamos primero lo emocional, ¿sí?, que es mucho más ancestral en nosotros, es mucho más antiguo el desarrollo de las emociones al desarrollo de la mente, si primero trabajamos en eso, va a haber un mejor trabajo posterior en el tratamiento con ese paciente. ¿Por qué? Porque se genera lo que ahí mismo dice, el allanamiento de las barreras cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la mente nos juega una mala pasada, todo esto que se dice, de que la mente nos complica y demás? No. Pero si primero no trabajamos en lo emocional, es mucho más difícil después trabajar en lo cognitivo. Cuando nosotros entramos en contacto con otras especies, de manera automática se genera esta activación y al trabajar en la inteligencia emocional, al trabajar en todo lo que tiene que ver para nosotros, poder comprender nuestras emociones, poder empezar a entender qué es lo que nos pasa, trabajar en la inteligencia intrapersonal que tiene que ver con esto, qué es lo que me sucede en este momento, qué es lo que me pasa con esta situación, qué es lo que me pasa con esta persona. Eso genera un reconocimiento propio que tiene mucha riqueza para el paciente, ¿sí? Y esto va a mejorar ampliamente lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, es decir, con otros. Voy a poder empezar a aprender a leer a otros, y no desde el análisis, sino desde, entiendo qué le pasa, entiendo si esa persona tiene miedo, entiendo si esa persona está triste, si está enojada, y eso mejora ampliamente todos nuestros vínculos. Y como decimos ahí mismo, esto del allanamiento de las barreras cognitivas, ¿qué quiere decir? Que si primero se trabajó en esto, cuando tengamos que pasar al trabajo cognitivo, ¿sí?, al trabajo más de índole mental, al trabajo más asociado a aquella problemática o dificultad o lo que sea que quiera mejorar ese paciente, va a haber una mejor repercusión, el tratamiento va a tener un mejor desarrollo. ¿Avanzamos? Bien. Esto es importante, ¿no? Que el animal va a trabajar como facilitador y el humano como receptor. ¿Pero qué quiere decir esto? Justamente lo que les mencionaba antes. El trabajo aquí puntual del caballo va a ser el de ser coterapeuta, ¿sí? Va a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque en las dinámicas que se generen en nuestro trabajo con el paciente, va a haber respuestas de ese paciente para ese animal y de ese animal para ese paciente. Y allí estaremos observando
tanto características particulares de ese paciente, ¿sí? Formas de respuesta, formas de personalidad, rasgos y demás cuestiones, y también vamos a ver cómo ese animal responde a ese paciente, lo cual también nos traerá muchísima riqueza, porque el intercambio que se da no es el mismo que se da en la diada humano-humano, ¿sí? Esto es decir, en el vínculo humano-humano. Esa respuesta del caballo con el paciente va a ser completamente diferente a la que nosotros podamos tener, incluso como terapeutas, ¿sí? Es completamente diferente. Hay un breve pantallazo, esto de que todo lo que tiene que ver con el sujeto animal, todo lo que tiene que ver con investigaciones, viene de muchísimas ciencias, ¿sí? Que han venido investigando esta relación, la etología, el bienestar animal. Bueno, eso es muy rico todo lo que tiene que ver con lo histórico, porque vamos entendiendo cómo se generó hoy, ¿sí? Esta terapia, pero todo el recorrido que tiene. Y desde el sujeto humano, todo lo que tiene que ver con la psicología evolutiva, la psicología clínica, todas las áreas han ido estudiando qué es lo que pasa en esta relación, ¿sí? Desde los primeros tiempos. No me quiero poner muy histórica, pero es muy interesante cómo se empezó a observar que cuando primero el humano estaba en contacto con otras especies que no fueran humano-humano, había un mejor trabajo luego a nivel psicológico. Avanzamos un poquito. Lo mismo, conceptos centrales. ¿Cuál es el papel del caballo? Es un facilitador comunicacional. Si primero nosotros nos comunicamos a través de las emociones, nuestra comunicación verbal, nuestra comunicación lingüística va a ser ampliamente superior después, ¿sí? Porque primero se trabajaron en cuestiones que son más ancestrales y que si nosotros no percibimos qué es lo que nos está pasando en ese momento, es decir, si yo no percibo que estoy con miedo, si yo no percibo que estoy con enojo, si yo no percibo que estoy contento, no voy a poder comprender bien cómo vincularme después desde lo verbal. Se dice que es un facilitador de ambientes libres de prejuicios. ¿Por qué? Porque nosotros, por la misma creación de la sociedad, por el mismo hecho de ser humanos, tenemos el despliegue de muchísimas creencias propias, creencias de los demás y creencias del mundo. Esto no es algo malo, es algo que se da, ¿sí? Es algo natural en el humano, pero se carga de prejuicios, ¿sí? Hay una sobrecarga, hay una espera de observación, hay una carga de evaluación, ¿sí? Me voy a sentir evaluado y observado, y justamente el caballo lo que hace es facilitar ese ambiente, ¿sí? El paciente se siente en un espacio libre de prejuicios, no se va a sentir observado y expuesto de la misma manera. Se dice que es un lubricante social, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona va a terapia, cuando una persona va a un grupo, particularmente acá encima va a ir un grupo, porque va a ir con un equipo de trabajo, ¿sí? El que haya ciertos temas iniciales, centrales y nodales, como que hay un caballo, y qué voy a hacer con ese caballo, y qué me van a enseñar de ese caballo, todos esos temas, esos tópicos, hacen que al ser los primeros, la persona no vaya con una carga extra de malestar o angustia. Esto de qué me van a preguntar, qué me van a decir, qué le tengo que decir yo al terapeuta, ¿sí? Esto de que es un lubricante social pasa en todas las áreas, no solo en terapia, pero es muy importante. La celeridad. Esto en lo que tiene que ver con tratamientos, si hay colegas en la charla, y no solo colegas, sino personas que hayan ido a terapia o que conozcan que hayan ido a terapia, saben que muchas veces, independientemente de la línea de trabajo de cada uno, los tratamientos se empastan, ¿sí? Esto está relacionado con lo de la liberación de obstáculos. Los tratamientos se empastan o nos encontramos con algún nudo cognitivo, alguna cuestión que cuesta más, en criollo, ¿sí? Al primero haber trabajado todo lo emocional y al haber facilitado otro vínculo de ese equipo de terapeutas con ese paciente, se va a trabajar muchísimo mejor eso, es decir, va a tener un mejor ritmo. No quiere decir esto que uno tenga que tener un tratamiento rápido ni veloz, pero sí facilita que no sean ni tratamientos eternos ni tratamientos donde no se resuelven. Nosotros tenemos que trabajar en mejorar la calidad de vida del paciente activamente. Y si eso no sucede, hay algo que no estamos haciendo bien. Bien, avanzamos. Bueno, los beneficios son muchísimos. Yo traté de ponerle acá los centrales para que se lleven estas ideas, ¿sí? El desarrollo en un ambiente lúdico. Esto no solo con los niños, también con los adultos. A los adultos nos cuesta mucho conectar con lo lúdico, y que se genere otro ambiente, otro espacio donde podamos trabajar de otra manera, donde podamos disfrutar del vínculo que nosotros tengamos con ese equipo, es sumamente rico, ¿sí? En todas las edades. En los adultos se nota muchísimo más, ¿sí? Los niños están mucho más acostumbrados a trabajar lúdicamente, pero en el adulto se nota mucho el disfrute, la alegría con la que despliega la terapia. Esto de que los animales estén en semilibertad ya genera otro encuadre terapéutico, como les decía, incluso para el terapeuta en sí.
es otro espacio, es otra la dinámica, se desarticulan las pautas fijas de organización de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Lo que les mencionaba antes. La persona ya va con otras ideas, ya está yendo a un lugar donde hay naturaleza, donde está el aire libre, qué si hay sol, qué si llueve, qué sucede, se desarticula. Eso permite otro vínculo. Estimular el surgimiento de respuestas creativas e innovadoras. Tiene que ver con esto de la realización de metáforas. Se trabaja mucho de manera metafórica. ¿Por qué? Porque lo que el paciente despliega ahí después se hace un copiar-pegar con su vida. ¿Qué quiere decir? Empiezan a desarrollarse dinámicas con los ejercicios que nos muestran cómo ese paciente se desenvuelve. El paciente mismo puede empezar a interpretar cómo se muestra de una manera más inhibida en una relación, en una interacción con otros, tanto con el caballo, con nosotros, empieza a percibirlo, o empieza a percibir cuán avasallante es su manera de vincularse, ¿sí? Esto empieza a mostrarle al mismo paciente cuál es su manera de vincularse. Bien, la visión específica de especie, como les decía, va de la mano de esto de trabajar en la mirada antropológica, en la perspectiva subjetiva. ¿Por qué? Porque etológicamente se aprenden un montón de cuestiones, ¿sí?, referidas a esa especie en particular, y aprender sobre otras especies nos permite a nosotros conocernos más. No solo como individuos, sino también como especies. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en la respuesta de miedo que tiene exacerbada el caballo, podemos aprender sobre el miedo, aprenderlo en otra especie y poder comprendernos a nosotros, ¿sí? Poder comprender cómo nosotros también podemos responder desde el miedo, cuando esa respuesta está activada desde una alerta sobre más compasiva sobre eso, a poder comprender qué sucede y cómo responder, cómo tramitarlo, cómo validarlo y no juzgarlo. Y bueno, los beneficios de atención plena. Está muy referido a lo que tiene que ver con el mindfulness, lo que tiene que ver con terapias de tercera ola. Hay muchísima riqueza en trabajar en el aquí y ahora, ¿sí? A nivel de las neurociencias también, que nosotros podamos entrenar a la mente a que venga aquí, a que esté aquí, a que la relaje el que nos responda, el que sea bueno. Dejo de tener ese derrotero de pensamientos, deja de ir a pastorear por ahí y se concentra en este aquí y ahora. Y esto se da de manera automática una vez que veo aparecer el caballo. Imagínense los beneficios que esto tiene. Seguro que cualquiera de todos ustedes alguna vez ha intentado, no la mente en blanco, porque eso no tiene que ser así, sino poder traer a la mente aquí y ahora y lo que eso nos cuesta. Imagínense la facilitación que eso nos trae en el poder tener el caballo delante nuestro y que esto se genere automáticamente, ¿sí? Avanzamos. Bien, bueno, un pantallazo general sobre las áreas, ¿sí? Como les decía, beneficios en el área afectiva, en el área cognitiva, en el área social, en el área espiritual. Afectiva, como les decía, todo lo que tiene que ver con trabajo de inteligencia emocional es rico siempre, ¿sí? A modo personal y humildísima opinión, si nosotros trabajáramos en la inteligencia emocional, el mundo mejoraría amplia y significativamente, ¿sí? Conocernos, entendernos, saber qué es lo que pasa ahí. Y no desde una mirada simplista, sino todo lo contrario, ir entendiendo poco a poco, ir complejizando luego los conocimientos, pero primero arrancar por ahí. Esto favorece el autoconocimiento, como les decía, da una mayor sensación de seguridad, da una mayor seguridad de respuesta, ¿sí?, de cómo me voy a desempeñar. El área cognitiva es impresionante lo que genera. La reversibilidad de pensamiento habla de la flexibilidad que se genera al trabajar con el caballo, cómo puedo empezar a entender diferentes opciones, diferentes criterios, diferentes escenarios, poder comprender que si el caballo responde de una u otra manera tiene que ver también con algo que posiblemente se haya desplegado y no necesariamente tenga que ver con uno. Toda esta flexibilidad cognitiva, sí, facilita muchísimo el tratamiento y lo llena de riquezas porque trabaja en la rigidez, trabaja en que la mente no se rigidice, que esté más flexible. A nivel de atención, a nivel de memoria, a nivel bien específico de las neurociencias, bien específico en el cerebro en sí, es genial porque piensen que estamos generando muchísima disciplina también con lo rico que es eso, poder trabajar en hábitos, en mejorar hábitos, en modificar aquellas cuestiones que no nos hagan bien, ¿sí? Esto es más sencillo, el primero interpretarlo en el caballo, después poder pasarlo a la persona. En el área social, como les decía, es impresionante lo que mejora las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque si al caballo puedo entenderle que algo no le esté gustando, y esto súper ampliado a nivel etológico, después mi compañera lo va a mencionar, es mucho más sencillo después poder pensarlo en otro humano.
tiene muchísimo que ver con el trabajo en el aislamiento, mejora mucho las cuestiones fóbicas, bueno, los cuadros psicológicos trabaja muy bien en todos. Y el área espiritual, esto nosotros como equipo nos gusta mucho sumarlo, más allá de que éticamente los profesionales de la salud tenemos que respetar las creencias religiosas de nuestros pacientes, esto es una mirada un poquito más abarcativa, no solo lo religioso, sino también lo espiritual, es decir, poder comprender a la persona integrativamente, como un espíritu también, como desde la inteligencia existencialista, quiénes somos, a qué venimos, qué es lo que queremos hacer, trabajar en nuestro proyecto de vida, no solo desde una mirada filosófica, con la riqueza que eso tendría, sino también interoceptiva, que la persona pueda conectar con eso, de realmente cómo están sus proyectos, cómo están sus despliegues, hacia dónde quiero ir. Esto se trabaja mucho con muchos ejercicios que se hacen. Avanzamos. Ahí estamos. Bueno, el equipo de trabajo, ahí nos ven, estamos muy bellos en la foto, ¿sí? Está compuesto por un especialista en salud mental, está compuesto por un especialista en el área equina, y un caballo más, dependiendo el caso, dependiendo la necesidad, depende cómo hayamos armado esa conceptualización del caso. Lo mismo, esta es una aclaración personal, pero me tomo el atrevimiento de hacerlo desde todo el equipo de la asociación. Nosotros recomendamos que haya un especialista de salud mental sí o sí. ¿Sí? Es psicoterapia asistida con caballos. ¿Que pueden sumarse un montón de disciplinas? Pues claro está, si estamos justamente diciendo eso, cuanta más riqueza tenga el equipo está muy bien, en todo caso tendrán que ver cómo ir intercalándolo y eso se desarrolla más en el curso, pero sí o sí un especialista en el área de salud mental. Y que pueda trabajar con toda la riqueza del área aquí. Bien, esto es importante, ¿sí? Las tres áreas de trabajo asistido con caballos. Por un lado, las actividades asistidas con equinos, por otro lado, los aprendizajes asistidos con equinos, y por otro lado, la psicoterapia asistida con equinos. Las dos primeras actividades y aprendizajes son más de orden de carácter libre, ¿sí? Pueden tener diferentes despliegues, diferentes cuestiones, pueden tener muchísimas cuestiones educacionales, están referidos también a áreas institucionales, ¿sí? En cambio, la psicoterapia está orientada a pacientes, y al trabajo en problemáticas o no, o cuestiones que la persona quiera resolver o trabajar, en cuadros psicológicos, en trastornos. Esa es la mayor diferencia que tiene. No quiere decir que las actividades y los aprendizajes no tengan un carácter terapéutico, ¿sí? Como les decía, todo lo que es psicoeducación es terapéutico de por sí, ojalá se dieran los jardines desde chiquititos, ¿sí? Pero es la diferencia que tiene, el encuadre que nosotros armemos. Avanzamos. El formato de trabajo, así como de manera súper resumida, tiene que ver con el armado de la conceptualización del caso. Nosotros trabajamos con ese paciente, desde que llega más o menos las primeras 3 sesiones, por ahí sí tiene un poquito más de intercambio con el terapeuta, donde es necesario recabar la información, saber un poquitito hacia dónde vamos, cuáles son las cuestiones a trabajar, así todo hay ya en las primeras sesiones, el primer encuentro ya tiene conexión con los caballos, el especialista equino empieza a explicarle cuestiones etológicas, y luego de armada la conceptualización del caso, que es decir, hacia dónde encararemos ese tratamiento y cuál será nuestro eje director, lo comenzamos a desarrollar justamente. Los formatos es tratamiento individual, tratamiento de parejas, grupal, a veces lo grupal también está asociado a actividades o aprendizajes, como les decía, y el formato de encuentro único a nosotros nos parece muy rico también, dirigido a aquellas personas que quizás ya hayan hecho tratamiento psicológico, pero haya quedado algún nudo cognitivo, algún gatillo, ¿sí? En algunos cuadros, alguna cuestión que siga generando un cierto malestar. Bueno, ahí se trabaja de manera más específica. Generalmente no es un encuentro único, sino 2 o 3, pero está más dirigido. Avanzamos. Dinámica de encuadre de sesión, las sesiones duran más o menos 45 minutos, ¿sí? En los casos de los más peques media hora, la periodicidad es semanal, luego pasa a formato quincenal una vez que avanzó el tratamiento, eso más o menos tiene el mismo desarrollo que las terapias más tradicionales. Lo de las primeras sesiones más o menos ya lo vimos. Avanzamos. Y hasta acá llegó mi área, espero haber sido como un poquito clara. Quedan todas las preguntas para el final, los que me quieran consultar, y le doy paso a mi compañera. Muchas gracias, Sol. Bien, yo les voy a contar un poco sobre las incumbencias del integrante del equipo que se ocupe
del área equina. Deberá estar formado en etología. Etología es la ciencia que estudia el comportamiento del caballo. Deberá conocer ese comportamiento tanto del caballo en estado de libertad, de semilibertad, así como también estabulado en un ambiente artificial creado por el hombre. Conocer cómo son sus impulsos innatos, su organización social, cómo funcionan sus sentidos y cómo es la comunicación corporal. Toda esa información que el especialista equino tiene sobre los caballos harán posible garantizar la seguridad del equipo, de los caballos y de los participantes, ya que en él recae la responsabilidad de la seguridad de todos. Como vimos en las imágenes al principio, los caballos están sueltos en la pista y debe saber sobre todo ese comportamiento y cómo se comunican corporalmente para poder anticipar posibles situaciones de inseguridad. Deberá conocer sobre el bienestar animal. Una forma eficiente es evaluar las 5 libertades, que son libre de hambre y de sed, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades, libre de miedos y angustias y libre para expresar su comportamiento. Recordemos que todo esto es un trabajo de salud, un trabajo terapéutico, y tanto los integrantes humanos del equipo como los equinos deben estar en excelente salud física, psíquica y emocional, por lo que es importante conocer al caballo en su naturaleza, cómo son sus comportamientos, sus necesidades, para poder así garantizar su bienestar. ¿Cuáles son las tareas específicas del especialista en el área equina? Por un lado, deberá, además de saber en general del caballo como especie, deberá conocer la particularidad de cada uno de los integrantes de su equipo. Llevará una ficha sobre la historia de vida de cada uno, dónde nació, si en un aras, en una caballeriza, en el campo, cómo fue su destete, hasta qué edad vivió con su madre, en qué ambiente, espacio físico vivía, si tenía qué nivel de socialización con otros equinos, cuántos años tiene, si fue madre, qué actividad laboral realizó antes de llegar a esa institución, qué tipo de doma recibió, toda esa información particular de cada uno. En cuanto a la salud física, tendrá contacto con el veterinario, el especialista en la salud equina, para llevar los controles de vacunación, sanidad completa, odontología, el trabajo en los cascos, el mantenimiento, si tuvo alguna lesión, si toma algún medicamento. Llevará todo el control de eso en permanente contacto según los tiempos establecidos con el veterinario para garantizar la salud del equino. Y en cuanto a la salud psicológica, deberá conocer de cada uno de los animales con los que trabaja cuál es su nivel de socialización en relación a los humanos, así como también en relación a los otros equinos, los otros compañeros de trabajo, su nivel de reactividad, sus tendencias, si reacciona ante algo desconocido con mayor fervoridad que otro caballo y demás. Todo eso hará posible luego la elección del caballo más acorde al objetivo de tratamiento propuesto. Previo al encuentro, sea una sesión individual, un encuentro, una actividad grupal, deberá chequear el estado psicofísico y decidir la aptitud. Socializará con los caballos, si están estabulados los va a liberar por lo menos 1 hora antes para que hagan su comportamiento libre, natural, antes de incorporar a las personas en la pista. Tendrá contacto físico con ellos, interactuará y decidirá así
si están aptos para participar de ese encuentro ese día o seleccionará alguno de ellos. Así es como va a armar la manada de trabajo. Durante el encuentro informará las normas de seguridad. Es importante saber que no solo es necesario conocer desde el área equina a los caballos, sino ser muy observador también en cuanto al comportamiento humano. No vamos a hacer intervenciones nunca en relación al tratamiento psicológico, al comportamiento desde un punto de vista de querer intervenir en el tratamiento, sino desde la seguridad. Yo tengo que ser capaz de observar si esa persona registra el movimiento del caballo, si no, si presta atención. ¿Por qué? Porque tengo que evitar cualquier posible situación que le resulte riesgosa. Pensemos que ante todo no puede haber una situación que empeore lo que la persona viene a trabajar, ¿sí? Entonces, como muchas veces no se dan cuenta, o incluso en algunos cuadros psicológicos no registran los posibles riesgos, es tarea del especialista equino ocuparse sin tener una intervención notoria, pero darse cuenta cómo ir manejando las situaciones para evitar cualquier posible situación de inseguridad. Una cosa que suele pasar muy a menudo es que se enroscan el cabestro en la mano. Cuando se engancha en el cabestro es la soga que se engancha en el bozal. Y suelen enroscársela en la mano. ¿Qué pasa? El caballo se asusta por alguna situación, sale corriendo y me lleva como barrilete, ¿sí? Entonces, en ese segundo no se puede decir nada, hay que prevenirlo, hay que anticiparlo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que estar interviniendo de ser necesario, diciendo no te enrosques el cabestro, además de previamente haberlo dicho, porque podemos decir un montón de cosas antes de iniciar, pero se entiende que muchas veces no son personas que están en permanente contacto con caballos y no se dan cuenta en un único encuentro de cómo incorporar todo eso. Entonces, ahí estamos nosotros para protegerlo y que su atención pueda estar en el tratamiento y nosotros garantizar su seguridad. A veces pasa simplemente con el movimiento, porque se ubican, no registran que el caballo se movió, involuntariamente pone una mano sobre su pie y que te pisen 500 kilos no es chistoso. Así que, por ejemplo, otra medida que nosotros tomamos es el uso de botas de goma por medidas de seguridad, no solo porque pueda involuntariamente ser pisado, sino porque a veces también el caballo bostea en la pista y si uno tiene botas de goma que después se puede limpiar, no está prestando atención tanto en dónde camina o qué hace, sino involucrándose en la actividad en sí propuesta. Bien, como les decía, las observaciones siempre van a ser en relación a algo a los equinos y el especialista en salud mental hace alguna consulta se le responderá, pero siempre en cuanto a el comportamiento de los caballos. Y sí tiene la facultad de decidir, basado en sus conocimientos de etología, si el caballo puede que en la revisación previa al encuentro haya estado en condiciones óptimas, pero después haya sucedido algo en el individual, en el grupo, en el clima, en lo que fuera, que haya modificado ese comportamiento del caballo y que se tenga que decidir quitarlo de la pista. Esa decisión la toma el especialista en el área equina y no es refutada por el especialista en salud mental, ¿sí? En el equipo cada uno tiene su área de incumbencia y así como el especialista en el área equina no interviene en el tratamiento psicológico, el especialista en salud mental adapta, de ser necesario, a las medidas que tenga que tomar el especialista equino para garantizar la seguridad, como por ejemplo hacer una rotación de caballos en pista. Al finalizar el encuentro, devolverá los caballos a su hábitat natural. Si es recomendable que vuelvan a estar en libertad horas antes de volverlos a guardar en box, si es que están en caballeriza. Cuanto más tiempo en libertad, mejor. Y chequeará su bienestar, si esos caballos están junto con otra manada, los pondrá con ellos y garantizará, se quedará un rato ahí viendo cómo lo reciben, cómo se vuelven a acomodar, antes de
poner la puesta en común con el compañero de equipo sobre lo trabajado ahí en pista. Es importante, como equipo transdisciplinario que trabaja en ese instante los dos juntos en pista, que ambas partes estén interiorizadas con la otra. Es decir, personalmente, Sol me ha ayudado muchísimo, y lo sigue haciendo, en interiorizarme en relación a lo psicológico. Porque yo puedo estar especializada en mi área, pero el trabajo en el momento y en contacto con el paciente estamos. Entonces, debemos conocer sobre el área de salud mental, sobre cada cuadro psicológico, cuáles son las posibles reacciones de las personas y demás, para poder así, por un lado, garantizar la seguridad y por el otro también trabajar con nosotros mismos, porque el trabajo personal es para todos. Para nosotros también tener nuestra sanidad, y cuando a veces no estamos acostumbrados a trabajar con personas, porque estamos acostumbrados a trabajar con caballos, y al presentarnos en un contexto de terapia con otra persona que quizás tiene un trastorno psicológico que nos afecte, tenemos que saber aprender a manejarlo, aprender a ver a esa persona con otros ojos, y toda esa educación desde el área de salud mental tiene que ser capacitada por el especialista equino vivenciada, o sea, el especialista en salud mental que le ayude al especialista equino a entrar en todo ese mundo que desconoce, y viceversa. El psicólogo del equipo debe estar interiorizado con el área equina, porque tiene que saber convivir con ellos, tiene que haber confianza, porque alguna situación que pueda representarse riesgosa, el especialista en salud mental debe mantener la calma también, apoyarse en el especialista equino y resolver situaciones entre los caballos que le den tranquilidad. Y para eso tiene que convivir con ellos, porque es experiencial. Bien, bueno, es una pequeña reducción de cada cosa que se profundiza en cuanto a la psicoterapia asistida con caballos. Antes de pasar a las preguntas, les queremos contar sobre el curso que vamos a dar el 24 y 25 de octubre. Sol. Sí, acá estoy. Sí, excelente, Il, que la aclaración esta de las incumbencias de cada área, que yo me he olvidado de mencionar del equipo de trabajo, es importantísimo que cada especialista esté familiarizada en el otra área, es súper importante. Como terapeuta lo digo, o sea, para mí fue importantísimo primero aprender etológicamente un montón de cuestiones, ¿sí? Para poder saberlas yo. Si no, no había forma de que uno pudiera trabajarlo desde otro lugar y tranquilo con el paciente y transmitirle esa tranquilidad también al paciente, ¿sí? Y contar con personas tan capacitadas como tuve yo para que me enseñaran, como Marina, como Hilda, porque eso se nota, en el trabajo se nota, si uno lo sabe o no lo sabe, ¿sí? Y como les decía mi compañera, en cuanto al curso, yo les voy a nombrar algunas cuestiones de lo que vamos a ver, ¿sí? Lo que tiene que ver con introducción a la antrozoología, que es justamente este estudio entre el humano y el animal, toda la parte más histórica, sin obviamente ahondarlo significativamente, pero sí que tengan el recorrido, que sepan qué es lo que pasó, cómo fue ese camino, todo lo que es el despliegue de la psicoterapia, bueno, lo que vimos hoy, pero mucho más ampliado, los métodos terapéuticos, cuáles son las líneas más recomendadas, cuáles son las investigaciones que vienen dando más resultados en estas áreas, en qué cuadros, en qué trastornos. La formación de equipo de trabajo, bueno, justamente hoy vimos el pantallazo, pero explicarles justamente cómo es esa dinámica, cómo es ese intercambio, darles ejemplos, que ustedes conozcan, ¿sí? a qué tiene que estar atento cada uno de los profesionales y en qué tiene que descansar en el otro profesional, porque es importante que eso suceda. Las metodologías de trabajo, bueno, eso va a implicar justamente los formatos, cómo trabajar en cada uno de los escenarios que se presenten, incluso a nivel climatológico, a nivel espacial, a nivel de cada paciente, de cada cuadro. Lo que tiene que ver con ejercicios y cuadros psicológicos, eso lleva una clase en sí misma, ¿sí? Ver un pantallazo de cuáles son las áreas en las que más se trabaja, en las que más resultado viene habiendo, pero bueno, es una terapia muy, muy joven en realidad, si bien ya tiene muchísimos años, es una terapia joven, entonces es necesario que se siga siendo conocida, que se sigan haciendo investigaciones para poder ver los beneficios.
Vemos también lo que tiene que ver con la psicología del humano en aislamiento y estrés, es decir, cómo está impactando hoy en día con toda la situación de la pandemia, del COVID, qué es lo que sucede en el humano, cuáles son los lineamientos que creemos que van a suceder a futuro. Esto no desde hacer futurología, sino de ver qué es lo que está pasando hoy en los humanos, qué es lo que está pasando en la clínica. Sería muy imprudente que nosotros supiéramos específicamente cómo, pero sí ofrecerles algunas ideas de qué es lo que está pasando. Y bueno, justamente recomendaciones en cuanto a cómo trabajarlo, cuál tiene que ser el abordaje, cuáles son las líneas de trabajo que nosotros particularmente recomendamos y hemos trabajado. Y bien, desde el área equina, en el curso se desarrolla lo que es la etología también aplicada en pista para el trabajo de psicoterapia asistida con caballos. Se detalla las características para la elección del caballo de terapia, cómo se realiza el entrenamiento del caballo para psicoterapia, cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta, tanto de la pista, con los caballos, con las personas. También se ve el comportamiento equino ante el estrés, las estereotipias generadas también por el aislamiento y por tanta diferencia con el vivir natural, en el vivir artificial, cómo cambian todas esas condiciones de vida que lo llevan a un estado de estrés y le generan estereotipias con el aislamiento. Bien, bueno, es todo una profundización de lo que apenas vimos hoy. Muchas gracias. Ya me voy despidiendo. Gracias por estar, gracias por el respeto, por la escucha, por ser interesados en esta terapia tan enriquecedora. Gracias por el respeto a los caballos. Siempre hablo en nombre de los caballos, que para mí son mi prioridad y el protagonismo de esta terapia. Que tengan un buen domingo. Les doy un beso grande. Le paso a Mari y a Sol para que se despidan. Lo mismo. Muchísimas gracias, un placer. Para nosotros es un honor hacer conocida esta terapia, es un honor llegar a tantas personas. Háganla conocida, por favor, ustedes también. Y bueno, ojalá estemos en contacto más adelante también. Que tengan un muy, muy lindo domingo todos. Bueno, gracias, chicas. Gracias a todos por estar. Gracias, Fede, por la ayuda técnica. Y bueno, nos estamos viendo próximamente. Chau, chau. Gracias. Muy bien, chao, chao. Sí, gracias, Fede, que nos salva nuestro operador técnico. Adiós, Muchísimas gracias. Buen domingo. Estamos en contacto.